está escribiendo esta carta, Pablo, fue el escritor, el inspirado por el Espíritu para escribirle esto a la iglesia, dejándole ordenanzas directas de Dios a una iglesia joven como nosotros, diciéndole, mire, esto es lo que yo quiero que ustedes guarden. Por eso es que es tan útil escuchar la palabra. Van a decir cosas útiles hoy estos versículos y me gustaría que los leyéramos. De una vez vámonos a mirar los versículos que vamos a estudiar hoy. Primera de Colosenses 19 dice, pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo, y por medio de él Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra, y por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Y eso los incluye a ustedes, que antes estaban lejos de Dios. Eran sus enemigos, separados de él por sus malos pensamientos y acciones, pero ahora él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico, y como resultado los ha trasladado a su propia presencia. Ahora ustedes son santos, libres de culpa, y pueden presentarse delante de él sin ninguna falta, pero deben seguir creyendo esa verdad y mantenerse firme en ella. No se alejen de esa seguridad, no se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron la buena noticia. Esa buena noticia ha sido predicada por todo el mundo, y yo, Pablo, que es el que está escribiendo ahí, yo, Pablo, fui designado servidor de Dios para proclamarla. Me gustaría que viéramos el título de hoy, ella es de estar lejos de él. ¿A qué? A vivir. A vivir en su presencia, de estar lejos a vivir en su presencia. Y pensaba en estas personas que cuando llegan a un lugar cambian el entorno, ¿no? Sí, ha conocido personas así, que cuando llegan a un lugar oye, se siente diferente, esta persona llega y cambia las circunstancias. Y estuve mirando algunas personas que tenían esas características y encontré una que era un compositor. Mozart era un compositor en el siglo XVIII y hizo, era un genio porque desde pequeño él componía, desde pequeño él era violinista, también tocaba el piano, entonces era citado por las grandes esferas y los lugares muy importantes y gente de mucho dinero, los reyes de la época lo llamaban para que hiciera recitales y en teatros y en lugares muy imponentes, y allá llegaba Mozart, pero Mozart tenía algo en particular y es que él era gracioso, él no era como el entorno en donde lo llamaban, ¿no? O sea, esa música clásica siempre era escuchada por gente muy seria y con trajes muy elegantes, pero él solía hacer cosas que cambiaban la atmósfera en la que él se encontraba. ¿Cómo qué? Pues por ejemplo que él estaba en la mitad del concierto, en esos lugares con decoraciones muy elegantes y todo el mundo escuchando su melodía y de repente él metía una nota que no era, y sonaba algo extraño, solamente para mirar la cara de los espectadores. Y los que lo entendían empezaban a sonreír. A veces metía sonidos de animales y metía sonidos de gatos y ¡miau! En la mitad del concierto en el que todo el mundo estaba inspirado. Y él tenía esa forma de ser y así se relacionaba con la gente. Y ese entorno solemne cambiaba de una vez a risas por cómo era Mozart. La presencia de alguien puede cambiar en un entorno. Pero entonces, si eso puede hacer la presencia de alguien, ¿qué podría ser la presencia misma de Dios? ¿Qué podría ser a Dios si hoy mismo nos encontráramos con su presencia? Porque hoy es un buen día para encontrarnos con la presencia de Dios. En nuestro estudio siempre tenemos una frase que mantiene el hilo de la conversación y es esta. Me gustaría que la leyera en pantalla. Si has sido reconciliado con Dios por medio de Cristo, puedes vivir una vida llena de alegría y entusiasmo que nace de estar en su presencia. Hay algo muy bueno de estar en su presencia, pero sería también muy triste estar sin la presencia, ¿cierto? Sí, y ¿sabe qué? Me gustaría que leyéramos la frase nuevamente y que al final de la frase usted pusiera la cara de la frase. ¿Sí? ¿Ya la puede leer? ¿Ya? Cuando tenga la cara de la frase, sé que ya la leyó. Listo, dice, vamos a leerla juntos. ¿Cómo dice? Si te has reconciliado con Dios por medio de Cristo, puedes tener una vida llena de alegría y ¿qué? Y entusiasmo como resultado de intente, esfuércese y haga algo sobrehumano. Intente poner la cara de la última frase. La cara, alegría. ¿Qué nos cuesta? Alegría
¿Cómo es una cara llena de alegría y llena de entusiasmo? Ay, qué bueno que haya venido hoy. Sé que lo necesita. Y yo también lo necesitaba. Quiero decirle algo personal. A mí me entusiasma ser cristiano. Y los últimos años de mi vida han estado llenos de entusiasmo por ser cristiano. Y cuando yo hablo con alguien, solo estoy esperando el momento para decirle que soy cristiano. Me entusiasma ser cristiano. Pero no siempre ha sido así. Y no todos los días expreso el mismo entusiasmo y la misma alegría de ser cristiano. ¿Y sabe por qué? Porque no todos los días experimento o soy consciente de la presencia de Dios en mi vida. Y cuando no disfruté mi vida o no disfrutaba el entusiasmo de ser cristiano, en una época de mi vida, y cuando pensaba en esto, tenía que llegar a una conclusión. Tal vez la presencia de Dios no estaba en mi vida o yo no estaba en la presencia de Dios. Así que quiero que usted mire el texto con el que iniciamos, porque quiero hacerle esa pregunta. Quiero preguntarle si a usted lo entusiasma ser cristiano, o si usted aún no puede identificarse como un cristiano, quisiera que viera por qué un cristiano puede llevar una vida de entusiasmo. No porque deba llevar como esa pantomima de que todos los cristianos tienen cara de ponqué siempre, pero es que hay algo que nos entusiasma. Hay algo que nos llena de alegría. ¿Y cómo no hacerlo cuando descubrimos la presencia de Dios y que podemos estar en presencia de Dios? Entonces, este texto que quiero leerle es el primero con el que inició Fer leyéndolo hoy. Dice el versículo 19 y 20. Pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Por medio de él, Dios reconcilió ¿qué? Todas las cosas. ¿Qué hizo por medio de Cristo? Él reconcilió todas las cosas, o sea, lo que estaba peleado, lo que estaba dividido, lo que no se podía acercar, Cristo lo reconcilió. Él hizo ¿qué? La paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre, de Cristo en la cruz. Versículo 21. Eso los incluye a ustedes. ¿A quién le está hablando? ¿A nosotros? No, está hablándole a la iglesia en ese momento, pero hoy tal vez usted pueda decir, bueno, también me va a estar hablando a mí si yo ya di un paso o ya tomé una decisión, pero mientras tanto se lo está diciendo a ellos. Eso los incluye a ustedes que antes estaban lejos de Dios, eran sus ¿qué? ¡Wash! Enemigos, separados de Él por sus malos pensamientos y ¿qué? Y malas acciones. Le voy a decir una verdad incómoda. El cristianismo tiene una verdad que incomoda. El cristianismo tiene una verdad en el corazón del mensaje que predica que incomoda a las personas. Y esa verdad que incomoda es que la Biblia revela que todos los seres humanos estaban separados y lejos de Dios. O sea, Ricardo era enemigo de Dios. Y tal vez usted no ha tenido ese momento en la vida en donde usted se considera un enemigo. Por eso es una verdad incómoda, porque tal vez incluso culturalmente le han venido diciendo que Dios es tan bonito, que Dios es tan bueno y que Dios tiene tantas cosas chéveres para usted, pero nunca le han dicho que todos los seres humanos, cada uno de nosotros, llegó a este mundo o cobró conciencia en este mundo en enemistad con Dios. Y eso es incómodo, porque ¿en qué lugar lo pone a usted y en qué lugar me pone a mí saber que yo estoy lejos de Él? Y es que estar lejos de Él me lleva al siguiente título, que es con el que usted puede entender esto, y es mi vida sin Él. Quiero hacerle una pregunta, porfa, hágase esta pregunta conmigo. Usted que me oye hoy, que me acompaña, nosotros, usted tiene presente un momento de su vida en donde usted estaba sin la presencia de Dios. ¿Usted es consciente o tiene presente algún momento en su vida en donde usted haya dicho yo era o soy un enemigo de Dios? ¿Tiene presente eso? O sea, ¿puede recordarlo en sus memorias? Si usted echa para atrás, ¿tiene un punto en su vida en donde usted diga, oiga, yo era un enemigo de Dios? Decir esto es incómodo. Decir esto es incómodo.
Pero es una pregunta que es importante porque tiene que ver con lo que el Evangelio me revela, y es esto. Vuelvo y le hago otra pregunta. ¿Cómo? ¿Cómo eran sus días lejos de la presencia de Dios? ¿Usted tiene una respuesta para esta pregunta que le estoy haciendo? Aquí en su mente. ¿Cómo son sus días lejos de la presencia de Dios? Responder esta pregunta es importante y ya se va a dar cuenta lo importante que es tener en cuenta esto. Ahora, el tema no es si usted tiene días lejos de Dios o si los tuvo. El tema es si usted puede reconocerlos en su vida. Porque uno llega a ser cristiano o uno empieza la vida cristiana cuando se da cuenta que uno vivía lejos de Dios. Si usted no tiene un momento en su vida en donde reconozca que estaba lejos de Dios y que era enemigo de Él, tal vez todavía no ha empezado su historia con Él. Esto es incómodo. Así que quiero hacerle esta afirmación. Y es una afirmación que me hacía preguntarme esto, mi vida sin Él. ¿En qué momento? Es otra pregunta. ¿En qué momento comprendiste que si tu manera de pensar y actuar estaban dominadas por el pecado, eso reflejaba tu enemistad con Dios? Hágase esta pregunta. Mire que no le estoy hablando de que y el texto y el griego, y le estoy haciendo una pregunta personal a cada uno de los que está aquí sentado. ¿En qué momento usted comprendió que si su manera de pensar o actuar estaba dominada por el pecado, usted y yo estábamos reflejando una enemistad con Dios? Mire, todos los cristianos, o sea, todos los que siguen a Jesús, todos los que han creído en Jesús tienen una historia en donde pueden mirar en su pasado y decir, yo antes era un enemigo de Dios. Todos. Si usted todavía no tiene esa historia, este puede ser el momento en el que comience esa historia, porque usted primero debe caer en cuenta de en dónde está. Usted no ha conocido a Dios hasta que usted no sabía que no lo conocía. Voy a repetirle esa frase porque de pronto le puede ayudar. Usted y yo solo sabemos que no conocíamos a Dios cuando nos damos cuenta que no lo conocíamos. Si usted no puede identificar en su vida un momento en el que usted no conociera a Dios, posiblemente su historia con Él aún no comienza. Porque la historia con Dios a través de Jesucristo comienza cuando nos damos cuenta que estamos lejísimos, lejos de Él, y vivimos como enemigos. Ahí comienza la historia, porque es en ese punto en donde usted dice, necesito un Salvador. Porque hasta que usted no se siente perdido y hasta que usted no dice soy un enemigo, pues usted no busca a alguien que lo ayude. Si usted siente que todo está bien y le han dicho que todo está bien, pero nunca ha llegado ese momento en su vida, entonces tal vez todavía su historia con Él no ha comenzado. ¿Es incómodo? Sí, es un poco incómodo, o bastante. Esto dice Efesios en el capítulo 2 y es una buena descripción personal de cada uno, tal vez de cada uno de nosotros o de los que hemos comenzado una historia. Trate de leerlo conmigo, trate de mirar el texto que está delante y leerlo e intentar ponerlo en primera persona a ver si se siente como suyo o no. Dice el versículo 1 del capítulo 2. Antes ustedes estaban como muertos para Dios. Es incomodísimo, esta conversación es de transpiración. O sea, él dice, antes ustedes estaban muertos para Dios, pues hacían ¿qué? El mal y vivían ¿cómo? En pecado. O sea, sus pensamientos y sus acciones estaban dominados por el pecado. Antes, dice el versículo 3, nosotros nos comportábamos así y vivíamos obedeciendo a los malos deseos de nuestro cuerpo y de nuestra mente. Con justa razón merecíamos ser castigados por Dios como todos los demás. O sea, esto lo que dice es que solo cuando yo me doy cuenta que no vivía o no disfrutaba o mis días no tienen la presencia de Dios, solo hasta que me doy cuenta puedo buscar la solución y la reconciliación. Usted no se reconcilia con alguien que usted piensa que está bien. ¿Le ha pasado? ¿Le ha pasado que de repente un día tiene una conversación con alguien que está bravo con usted y usted le dice, ¿pero qué le pasó? ¿Por qué ya no me habla? Porque usted me hizo esto y esto y esto y nunca me pidió perdón. Y usted dice, ¿en qué momento? ¿Qué pasó?
Pues así pareciera que el ser humano vive con Dios, como que, ¿y Dios por qué andará bravo? O sea, ¿Él está bravo? No, ¿por qué va a estar bravo Dios? Y la palabra, el Evangelio nos revela que todo lo que hacíamos y pensábamos era como actuar como enemigos de Él. Le voy a decir una frase que suena también un poco difícil, pero que es muy práctica. No tratemos, porque lo tomo para mí, pero también se lo digo a usted, no trate de hacer a Dios cómplice de su pecado. ¿Cómo así? ¿Por qué está diciendo eso, Ricardo? No trate de hacer a Dios cómplice de su pecado. ¿Qué significa eso? Pues que cada vez que usted lleva una vida en desobediencia, o sea, que usted está llevando una vida dominada por el pecado y usted piensa, no, Dios está conmigo, la presencia de Dios me acompaña y yo camino según lo que Él dice, yo soy un hijo de Dios, pero todo lo que usted refleja está dominado por el pecado. Lo que usted está diciendo es que el Dios en el que usted cree es cómplice de todo lo que usted hace y está con usted como si a Él no le importara, como si... Sí, yo sé que practico la inmoralidad, yo sé que tengo rencor, yo sé que tengo odio, yo sé que tengo celos, yo sé que soy... Sí, entonces usted sabe muchas cosas de su vida, pero dice, pero con Dios estoy bien. No, eso es pensar que puedo hacer a Dios cómplice de lo malo que yo estoy haciendo. Una mente y una vida dominada por el pecado solo refleja algo, que mi vida está sin Dios. Por eso quiero resumirlo en algo como esto. Todos nosotros llegamos a un momento, tal vez como hoy, un domingo como hoy, un momento en la vida como hoy, donde escuchamos el Evangelio que nos dice que vivimos como enemigos y que solo Cristo puede reconciliarnos. Y cuando caemos en cuenta que no podemos excusarnos, decimos necesito reconciliarme, anhelo reconciliarme con Dios. Dios mismo pone eso dentro de ti, un anhelo de reconciliarte, y tú dices quiero reconciliarme y crees en Cristo y comienza tu historia. Pero tal vez tú ya pasaste por ahí y dices sí, claro, pero aparte de haber pasado por ahí, sabes que tu vida tiene días sin Dios. ¿Y qué significa sin Dios? No es que la presencia vaya y venga y un día Él te da la espalda y otro no, es que tú no estás en sintonía con Él. Y esto es un poquito más complejo de explicar, pero quédese solo con, si tus días se sienten sin Dios, se van a sentir porque el pecado está dominando tu mente y tus acciones. Hay una historia que Jesús dice y está en Lucas 15 y es la historia del hijo pródigo. Y el hijo pródigo es este joven que decide irse de la casa en donde vive, en donde su papá lo ama, y él voluntariamente se va, pide su herencia y él se va porque él quiere hacer las cosas a su manera y las hace como él quiere, pero no le salen bien, como no nos salen las cosas bien cuando estamos lejos de nuestro Creador. Y en Lucas 15 dice que este joven, cuando ya ha pasado un buen tiempo lejos de su padre, viendo su vida destruida, porque ya se ha gastado todo lo que tiene, se gastó lo que le dieron, hizo lo que quiso, siguió los deseos de su corazón, y viéndolo, dice que llega al momento más bajo de su vida. Y en Lucas 15, 17 dice, cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llames tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. ¿Y sabe cuál es la actitud de este joven? Dice, cuando finalmente entró, ¿qué? En razón. Él se dio cuenta en ese momento lo lejos que estaba de su padre. Dios hoy nos llama a entrar en razón. Cada uno de tus días, Él quiere que tú lleves una vida llena de entusiasmo, pero ese entusiasmo no va a estar si tú estás lejos de la presencia de Dios, si tu corazón está lejos del corazón de Dios, si tu mente está lejos de la mente de tu Padre o de Dios para convertirse en un padre cuando crees a través de Cristo. Así que hoy es un buen momento para pensar, yo puedo entrar en razón de una vida, recuerda el título de hoy, de una vida sin Él a vivir en su presencia. ¡Qué chévere! Porque entonces ahora voy a identificar un momento en mi vida en donde sé que puedo vivir en su presencia, no porque intento ser bueno, sino porque a través de Cristo voy a entender cómo hacerlo. Y esto me lleva al segundo punto.
que es vivir en su presencia. Mi vida en su presencia es algo que describe Pablo en estos versículos. Versículo 22 dice, pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Y como resultado, y aquí viene lo impresionante, dice, como resultado, ¿qué ha sucedido con estas personas que entienden lo que Cristo hizo en la cruz a través de su cuerpo físico? O sea, que Jesucristo estaba entregando su vida para salvarlos. Dice, como resultado, los ha trasladado a su propia presencia. Tremendo ese versículo. ¿A qué lugar traslada de ese lugar lejos de su presencia a los creyentes? A su propia presencia. Dice, y ahora ustedes son santos. Y ahora son libres de culpa. Y ahora pueden presentarse delante de Él sin ningún tipo de falta. El vivir en la presencia de Dios es algo que ha experimentado todo creyente. El poder vivir en la presencia de Dios es poder reconocer lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Solamente la persona que realmente ha reconocido lo que Cristo hizo en la cruz y entiende que es la única manera de ser perdonado, de ser adoptado como hijo, de recibir la presencia de Dios, puede vivir en la presencia de Dios. O sea, nuestras obras, nuestro esfuerzo no puede trasladarnos a la presencia de Dios. Lo que está diciendo el pasaje es solamente la sangre de Cristo y el entender lo que sucedió en la cruz nos puede trasladar a la presencia de Dios. Tal vez algunas personas piensan que viven en la presencia de Dios, pero el no entender lo que Cristo hizo en la cruz no los tiene en la presencia de Dios. Entonces, ¿cómo se vive la presencia de Dios? Bueno, aquí dice cosas muy bonitas de la presencia de Dios. Y una de ellas es esta palabra santo. Esta palabra santo significa que la persona es apartada para un uso especial. Imagínense como este recipiente que uno tiene en la casa para sacar el agua de la pila, que también utiliza para lavar la ropa, pero también tiene un recipiente parecido para almacenar alimentos. Bueno, este recipiente que utiliza para almacenar alimentos es especial, es santo, usted lo apartó, no lo utiliza para lo mismo, es un recipiente aparte, eso quiere decir santo. Pero la palabra santo no solamente quiere decir que es para algo especial, también quiere decir que está limpio. Y esta sensación de estar puro, de limpio, esta santidad de la que habla, es también estar limpio de pecado, es que no tiene culpa. Y eso refleja esta otra parte que dice, me siento sin culpa y puedo presentarme delante de Dios sin falla. Recuerdo un momento en un colegio en el que un muchacho de secundaria se robó una calculadora. Y entonces llamaron al rector, aquí aparece la calculadora, y cuando llegó el rector, todos los muchachos se quedaron quietos y tenía que aparecer la calculadora. Pero ¿cómo iba a hacer aparecer la calculadora? Pues resulta que el rector les dijo, todos saquen una hoja de papel. Y todo el mundo sacó una hoja de papel que le va a ir grave al que se robó la calculadora. Por favor, con la mejor letra del mundo escriba su nombre. Y entonces todo el mundo escribió con la mejor letra su nombre. Y luego escriban lo siguiente, yo no me robé la calculadora. Después recogió todos los papeles y todas las letras muy bonitas, excepto ¿cuál? El que se robó la calculadora empezó a temblar y escribió todo choneto porque se sentía culpable. Creo que ese sentimiento de culpa es algo que todo el mundo ha sentido. Pero ¿cuál es el otro? El más hermoso. El sentirse como de el que nada debe, nada teme. Poder presentarse delante de Dios limpio era lo que Dios quería cuando Él nos trasladó a su presencia. Y esto nos impulsa a vivir, como decía Ricardo, una vida entusiasmada por Dios, por conocerlo, por vivir en su presencia. ¿Cómo se ve en la Biblia a alguien que ha sido tocado por la presencia de Dios? ¿Se acuerdan la historia de Zaqueo? Zaqueo era un hombrecito así chiquito, lo describe como un hombre pequeño de estatura, no voy a decir como quién, pero era alguien pequeño de estatura y resulta que él era de este grupo de personas que estaba en la política, que recaudaba impuestos y era una persona muy relevante en la sociedad en el hecho en el que tenía más dinero que los demás, muy seguramente su ropa, su forma de ser, su casa era diferente. Él escucha que Jesús viene a la ciudad y cuando Jesús entra, pues la multitud se rodea a Jesús y él es tan pequeñito no puede verlo, pero él quiere ver a Jesús.
Y aunque era considerado como los demás como un pecador, él no le importa y se sube en un árbol que encuentra cerca para ver a Jesús. Y cuando Jesús lo ve, él sabe quién es él. Y le dice, Zaqueo, bájate de ahí que hoy voy para tu casa. Y Zaqueo se baja contento y se lleva a la casa a Jesús. Y estando en la casa con Jesús, Zaqueo dice, hoy voy a entregar la mitad de lo que tengo a los pobres. Y si yo le he quitado a alguien, le voy a devolver 4 veces lo que le he quitado. Y esto es impresionante porque así de entusiasmado se ve la vida de alguien que encontró la presencia de Dios. Alguien que vive en la presencia de Dios. No, piénselo de esta manera. ¿Qué podría representar el dinero para Zaqueo en ese momento? Lo mismo que representa para nosotros, nuestro proyecto de vida, el suplir nuestras necesidades y en algunos casos, de manera incorrecta, la seguridad que tenemos del mañana y algunas otras cosas. Pero Zaqueo, en ese momento, no le importa lo que tenga que sufrir con tal de vivir una vida apasionada haciendo la voluntad de Dios. Dios no le estaba pidiendo nada exactamente en ese momento, pero la presencia de Dios lo atrae como diciéndome, viva para mí. Y él se siente cautivado por eso. La presencia de Dios transforma la vida de una persona al punto de que hacer la voluntad de Dios es algo que siente, que quiere, que le nace. Voy a leerles como un identifica, que es un identifica mío, pero es un identifica de cualquier cristiano. Es un identifica que lo puede decir usted si ya vive en la presencia de Dios, Ricardo, cualquier persona que ya haya experimentado la presencia de Dios. El día en que comprendí cuánto necesitaba el sacrificio de Cristo, mi vida se llenó de su presencia y experimenté la verdadera alegría y entusiasmo de vivir con Él. Y es que ese entusiasmo que produce la presencia de Dios lo narran muchos personajes en la Biblia. Me gusta mucho David en los Salmos cuando describe un siervo. Dice, como el siervo que ruge, clama, desea el agua en la mitad del desierto. Entonces es como esa imagen de un siervo pidiendo agua, necesitando agua. Dice, así te necesita, oh Dios, el alma mía. La presencia de Dios hace que la gente diga, ay, yo quiero conocer a Dios y quiero estar con Él y me nace buscarlo y me nace congregarme y me nace servirme y me nace buscarlo. Quiero orar con otros cristianos, quiero ir a la iglesia porque es lo natural en la presencia de Dios. Hemos justificado muchas cosas con nuestra imperfección, como el pecado, ¿no? Lo hemos dicho de alguna forma como soy imperfecto, entonces tengo excusa para pecar, pero no es así. Lo normal de la vida del cristiano que describe el pasaje es que vive una vida limpia y santa. O sea, el cristiano no vive practicando el pecado, todo lo contrario, la presencia lo lleva a vivir, a dejar lo que está mal atrás y empezar a vivir una vida limpia. Y eso es lo que Dios quiere que uno experimente, esa sensación de poder entrar en su presencia de manera tranquila. Hay una parte de la Biblia donde dice que los dichos de mi boca y lo que medite mi corazón sea agradable delante de tu presencia. El que vive en su presencia piensa y dice, ojalá que todo lo que diga, y en todo momento está diciendo, ojalá que lo que medite mi corazón sea agradable delante de ti. Es lo natural. ¿Es eso normal en tu vida? Como Pablo, viviendo en su presencia, lo dice, porque lo que quiero decir es que el que vive en la presencia vive entusiasmado por hacer la voluntad de Dios. ¿Has perdido ese entusiasmo por servir a Dios? ¿Has perdido el entusiasmo de entregarte por completo, de hacer parte de la iglesia? ¿Has perdido el entusiasmo de querer compartir con otros cristianos, de orar y de buscar cada vez más el estar con Jesús? ¿Lo has perdido? Pues hoy es tiempo para devolverte. Mira cómo lo dice Pablo. Pero gracias a lo que Cristo hizo por mí, ahora pienso que no vale la pena lo que antes consideré de valor. Todo eso lo he dejado a un lado y lo considero basura, con tal de llegar a conocer bien a Cristo, pues no hay mejor conocimiento. ¿Qué era para Pablo importante que ahora considera basura? Pues para Pablo era importante las cosas sociales, porque Pablo nació en una familia muy importante. Para Pablo era importante todo lo que tenía que ver con la opinión de los demás sobre él, porque en la parte religiosa él era considerado uno de los más importantes en la parte religiosa. En la parte humana de dinero, él era de una buena familia. Y dice que con tal de conocer a Dios,
todo lo que para él era importante en comparación a su anhelo de conocer a Dios, no tiene precio, es basura, es algo mínimo, porque encontré algo mucho más importante, que era su presencia. Creo que así hemos sido nosotros. Yo cuando antes vivía sin Dios, no era relevante o importante la presencia de Dios. Mi vida consistía en mis pensamientos, en mis deseos, en lo que yo quería, y constantemente me estaba metiendo en problemas, fruto de esa inclinación que yo tenía a hacer lo que todos los demás hacían. Pero llegar a conocer a Dios es dejar que la presencia de Dios lo enamore al punto de que quiero presentarme delante de Dios limpio. Entonces, la presencia de Dios me impulsa a vivir la vida cristiana de manera entusiasmada. Me entusiasma ser cristiano, me llena de emoción. Y hablo de mi experiencia, pero no solo de mi experiencia, hablo de lo que yo veo reflejado en las personas que han tenido un encuentro con Dios. Me entusiasma ser cristiano, porque me entusiasma no seguir una serie de rituales o de reglas. No, me entusiasma saber que poco a poco en mi vida he ido conociendo a Dios. Me entusiasma saber cómo mi relación con Jesús ha venido madurando, de verlo y actuar con Él como un niño, a ir poco a poco aprendiendo a interactuar con Jesús. Y antes yo decía, Él es mi partner y con Él y como si fuera un amigo más, pero hoy digo, Él es mi hermano mayor. Y lo veo como mi amigo cercano, pero le tengo este respeto y este amor por Él. Me entusiasma la vida cristiana. Y esa es la meta, o ese es el llamado que Dios hace para nosotros. En el domingo anterior hablamos de algo que es un regalo que usted recibe al creer en Cristo. Y se llama un vínculo de permanencia, porque al escuchar a Fernando decir, ok, he sido reconciliado, pero y luego pienso, y cuando me comporto como no debería comportarme, entonces ahora estoy en enemistad otra vez. Pues la Biblia quiere dejarte claro que tú y yo podemos estar seguros que en Cristo hay una reconciliación permanente, un vínculo de permanencia. Haces parte de su cuerpo y no es como que un día estás en el cuerpo y otro día no, un día sí, otro día no. Cuando has sido reconciliado porque has visto que estabas lejos de Él, te llenas de entusiasmo. Pero ¿y qué pasa esos otros días en donde no estoy lleno de entusiasmo después de conocerlo? ¿Qué pasa esos otros días después de que tú has dicho, esta temporada de mi vida con Jesús ha sido tan emocionante y leía la Biblia y me paraba y le hablaba a otros, pero ahora no, si supiera lo que he hecho? ¿Qué pasa cuando ya no estamos en ese momento de alegría? Pues el siguiente versículo nos dice qué deberíamos hacer para vivir ese entusiasmo permanentemente. No para que el vínculo no se rompa, no, para poder disfrutar de ese vínculo siempre. Y el siguiente versículo, que es con el que iniciamos y terminamos, dice, todo esto de haber sido reconciliados en Cristo, dice, pero deben seguir creyendo esa verdad y mantenerse firmes en ella. Esto es una advertencia, evidencia, porque quien ha creído y ha sido reconciliado siempre va a creer esa verdad. O sea, esa verdad ya es en él una huella imborrable, un tatuaje. Una señora hace poco en un ascensor me miró cuando estaba ahí con ella y me dijo, mijito, ¿y eso no se puede borrar? ¿Sí? ¿Y eso no se borra? Y me señalaba los tatuajes. No, es una historia que va a estar siempre ahí escrita, le dije. Y cuando hemos sido unidos a Dios por medio del Espíritu, ya tenemos un tatuaje, ya tenemos una marca imborrable, la reconciliación y la pertenencia. Pero si yo quiero vivir el entusiasmo de la pertenencia, dice, debo seguir creyendo esa verdad. O sea, esa evidencia, debo ser consciente de ella y dice, y mantenerme firme en ella. ¿En qué? En la verdad. No se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron la buena noticia. Esa buena noticia ha sido predicada por todo el mundo y yo, Pablo, fui designado servidor de Dios para proclamarla. Pero deben seguir. Si tú estás en un momento de tu vida en donde reconoces a Cristo, pero no estás viviendo el entusiasmo, entonces tienes que recordar lo que Pablo dice. Tienes que volver a la verdad en la que no te estás manteniendo firme, porque si tú ya perteneces al cuerpo, tienes una verdad en la que debes estar de pie, parado, sin moverte, para no perder el entusiasmo. Tú puedes ser un hijo de Dios.
pero vivir sin entusiasmo porque no estás parado en la verdad, porque en tu mente te dejaste llenar la cabeza de otras cosas, porque tu corazón te está dominando y estás lleno de otras cosas. Por eso la acción que me pide es firmes, creyendo, sin alejarme. Firmes, creyendo y sin alejarme. Eso es ya una directriz para mí. Yo te animo a que tú sepas que la vida cristiana es una vida que se puede vivir llena de entusiasmo. ¿Y cómo no estar lleno de entusiasmo cuando sabes que estás libre de culpa, que eres santo? ¡Tan chévere! Es más, ¿cómo no estar lleno de entusiasmo cuando logras experimentar la presencia de Dios, pero no de manera mística, de que sentiste algo, sino porque tienes la convicción profunda? El Espíritu Santo dentro de ti te dice: yo estoy acá, yo estoy acá, yo estoy acá, yo estoy contigo, yo estoy acá. ¡Ah, qué chévere! Eso, ese entusiasmo. Pero si no estás firme en la verdad, si no estás creyendo la verdad, o si te alejas de la buena noticia, entonces tu alma pierde el entusiasmo. Y te llenas de tristeza, y te llenas de inseguridad, y te llenas de ansiedad. En el Antiguo Testamento, aunque quiero que relacione esta historia de una manera muy con puntadas, en el Antiguo Testamento un hombre a quien Dios había escogido para que su presencia habitara en él, llamado Sansón, y es uno de los jueces que la Biblia presenta, y se llama jueces porque tenía que defender y liberar al pueblo. Entonces era el hombre escogido por Dios fitness, porque dice que él era el juez y él tenía una fuerza sobrehumana y nadie se podía comparar, y la Biblia narra que él podía levantar cosas, o sea, aparte de todo, él era powerlifting, entonces él podía levantar y todo, y había nacido para experimentar la presencia de Dios cada día con una misión y un propósito. Pero el problema de Sansón no es que no tuviera fuerza física, el problema de Sansón es que no tenía fuerza de voluntad. Y siempre en la vida de Sansón predominó que su corazón lo dominara. Entonces siempre terminaba enamorado de las personas incorrectas. Y quiero leerle este pedacito que dice que en su última relación tóxica que tuvo Sansón, porque fue la última, dice que Sansón estaba en medio de esta relación que era de desobediencia a Dios. O sea, Sansón no se mantuvo ni firme ni creyendo y se alejó de la verdad. Pero en la mente de Sansón él decía: la presencia de Dios está conmigo, la presencia de Dios está conmigo y Dios me va a respaldar. Pero él conscientemente estaba en una dirección opuesta a la voluntad de Dios. Entonces dice que en medio de esta situación él está envuelto en algo que es muy turbio porque va a perder su fuerza. Dice: entonces ella gritó: Sansón, los filisteos han venido a capturarte. O sea, esta mujer con la que estaba le tendió una trampa y él sabía que estaba en una trampa, pensó que se iba a liberar, y entonces dice esto: y cuando se despertó, porque él estaba con ella, dormido ahí tranquilo, pensando que todo estaba bien, cuando se despertó pensó: haré como antes y enseguida me liberaré. Pero no se daba cuenta de que el Señor lo había abandonado. Y tal vez en nuestra vida actual como cristianos, a través del lente de Cristo, sabemos que hay un vínculo de pertenencia que no se rompe, pero no puedes contar con el respaldo o la bendición de Dios en cosas que están fuera de su voluntad. No puedes esperar un matrimonio que tenga los frutos de la bendición cuando tú estás en tu matrimonio llevando una dirección opuesta. No puedes, porque por eso Él te da la sabiduría, por eso Él te da los mandamientos. Incluso Él puede estar ahí en tu vida, pero tú vas en dirección opuesta a sus pensamientos y a sus deseos. Entonces no experimentas el entusiasmo y experimentas todo lo contrario, el fracaso. Y dice que Sansón se levanta, dice, él piensa que se va a liberar como siempre, pero no se daba cuenta de que el Señor lo había abandonado. Así que los filisteos lo capturaron y le sacaron los ojos y se lo llevaron a Gaza, donde lo ataron con cadenas de bronce y lo obligaron a moler grano en la prisión. Qué triste final para alguien que debió haber tenido una vida llena de propósito, porque estaba destinado desde que nació a vivir lleno de la presencia de Dios. Dios hoy nos llama a una reconciliación con Él. Él nos llama a una restauración. Vuelve al hijo pródigo. El hijo pródigo entró en razón, y cuando él entra en razón va a su padre. ¿Y cómo lo recibe su padre? Con brazos de reconciliación. Hoy Dios, el Padre, nos llama a una reconciliación a través de Cristo, y tú puedes estar seguro que a pesar del pasado, la historia que has tenido, a pesar de incluso la conciencia de saber, porque el Espíritu Santo te está diciendo esto está mal, y lo hiciste, a pesar de eso, tú puedes ir y encuentras los brazos del Padre de reconciliación. Eso debería llenarte de entusiasmo hoy, pero no solo hoy, también mañana y cada día. Y a mí me entusiasma ser cristiano, porque cada día, a pesar de lo que soy,
encuentro el amor de Él, la reconciliación y en cada paso pues también me doy cuenta que voy madurando, entonces ya no lucho con las mismas cosas de antes. Quiero que pienses en eso, quiero que pienses cómo tenemos un llamado a ir al Padre, a ir a Dios a través de Cristo, pero primero debemos entrar en razón, estoy lejos, y luego debemos rendirnos y confiar en el abrazo del Padre. ¿Sabes que el hijo pródigo tuvo que recibir el abrazo, pero aparte del abrazo el hijo pródigo recibió algo más? Él recibió atenciones del Padre y le pusieron una ropa limpia y le pusieron un anillo y lo vistieron. Escucha esto, hasta hubo una celebración porque él había regresado. Eso es entusiasmo. Dios te lleva a una celebración por la reconciliación. ¿Y por qué digo esto? Porque tú y yo tenemos y necesitamos llenarnos de esperanza para acercarnos al Padre. Ahora, tú puedes estar ahí, Dios puede estar en tu vida, pero si tú no estás firme en la verdad, creyendo la verdad, o te alejas de la verdad, entonces la culpa, el pecado, ¿cierto? Las distracciones van a empezar a dominarte nuevamente. Y tú vas a decir, ay, ya no me siento como antes, es que mi vida cristiana ya no es como antes. Claro, ¿dónde está su presencia? Quiero invitarte a que pienses, orando, ¿qué estás dispuesto a hacer hoy para florecer en tu relación con Dios? No es ¿qué holocausto le rindo a Dios? No. ¿Qué estás dispuesto a hacer para confiar en Cristo y confiar más en Él que en tu corazón? Oye, es un llamado a confiar más en Él que en tus instintos, a confiar más en Él que en tu cultura familiar, a confiar más en Él que en tu propio razonamiento. ¿Estás dispuesto a confiar más en Él que en lo demás que sientes, ves o piensas? Es el llamado a disfrutar de su presencia y poder florecer. Quiero invitarte a que lo pienses conmigo, a que oremos y digas, Señor, yo quiero vivir entusiasmado, yo quiero esa vida llena de tu presencia. Y voy a decirlo así, voy a decirle al Padre que hoy sé que Él está llamándonos, es su llamado, es tu llamado en nuestro interior, el que nos inquieta, el que nos incomoda, el que nos hace sentir extraños porque primero nos deja ver lo mal que estamos para poder encontrar una solución, para poder encontrar una reconciliación. Gracias, Padre, porque tu propósito es reconciliarnos. Tu propósito es que podamos disfrutar de esa reconciliación cada día y crecer en esa reconciliación para madurar, para ser fuertes, tomar decisiones para estar firmes, para ir a tu palabra, para orar, para congregarnos, Señor, para compartir mi día contigo. Vivir el entusiasmo de ser cristiano y de saber que no soy como el mundo es. Que somos diferentes, que somos parte de tu familia, de tu cuerpo, que es algo permanente y que puedo disfrutarlo. Gracias por este llamado que haces, Señor, a una vida llena de alegría por estar en tu presencia. Y es posible gracias a ti, Cristo. Gracias. Y que cada corazón, Señor, que hoy duda pueda dar un paso de fe, confiando en que no hay nadie que merezca el honor y la honra distinto a ti, Jesús. Gracias.